Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. La palabra del Señor nos muestra y nos revela quién fue en otros tiempos el primer sacerdote que Dios escogió para que trayese palabra al pueblo. ¿Quién fue aquel sacerdote? ¿Cuáles fueron las reglas y las leyes en otros tiempos? ¿A qué me refiero cuando digo leyes? ¿Cuáles fueron las normas que Dios estableció en los tiempos que Aarón estuvo guiando al pueblo del Señor según el sacerdocio que Dios le entregó? La palabra del Señor también nos muestra y nos revela quién es el real sumo sacerdote, aquel que entró al lugar santo, aquel que entró al lugar del sacrificio. La palabra del Señor nos muestra y nos revela qué hizo el Hijo de Dios. Este fue el real sacerdote. Él es y será para siempre el verdadero sacerdote, nos dice la palabra del Señor. Él está a la diestra del Padre, intercediendo por el hombre. Ahora, ¿para qué aún Jesús es el real sacerdote? Jesús sigue siendo, esa es su posición. La posición de Jesús nadie se la puede quitar. Decía, Él está a la diestra del Padre intercediendo. Pero aún así, la palabra del Señor nos dice que Dios llama personalmente a hombres para que asuman esta posición en su casa. La palabra del Señor nos muestra y nos revela qué tiene que hacer aquella persona escogida para trabajar en la casa del Señor como sacerdote. Decía, el sacerdote en otros tiempos tenía un trabajo que hacer. Este trabajo que tenía que hacer Aarón, en este caso, él fue el sumo sacerdote en otros tiempos. La palabra del Señor nos muestra que el pueblo tenía que venir a él con ciertos animales. Dios le pedía, según el pecado del pueblo, un animal específico. Todo esto Jesús lo abolió en la cruz del Calvario. Por eso es que Él es el sumo sacerdote, el real. Él es sacerdote escogido por el Padre. Jesús abolió todo esto. Ya el hombre no tiene que venir delante de la presencia del Señor a traer este sacrificio. Hebreo nos habla de todo esto. Hebreo nos muestra y nos revela para qué decía Dios escoge personalmente al sacerdote. ¿Para qué Dios le llama y le entrega esta posición en su casa? Lo primero que Dios hace es que escoge al sacerdote por su corazón. De esta manera Dios escoge cada ministerio.
no tan solo el sacerdote, cada uno de los ministerios que Dios escoge para que estos trabajen en su obra, Dios los escoge según su corazón. ¿Qué nos dice este detalle? ¿Qué nos dice Dios cuando nos muestra que Él escoge al hombre por su corazón? Él le entrega un ministerio al hombre según el corazón del hombre. ¿Qué nos quiere decir Dios cuando nos revela y nos muestra a través de su palabra que Él mismo escoge al hombre por su corazón? No todos los seres humanos tienen la capacidad de ejercer o de llevar el mismo ministerio. Por eso Dios le entregó a cada ser humano que llamó a trabajar en su obra un ministerio diferente. Esto Dios lo hizo, decía, por su corazón, porque no todos pueden hacer lo mismo. En cuanto al sacerdote, el trabajo del sacerdote, el trabajo que Dios le entregó a este, es un trabajo sumamente serio, al igual que los otros ministerios, al igual que el trabajo que Dios le da a los otros ministerios. La palabra del Señor nos dice en Hebreos 5, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. El sacerdote es escogido para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. El sacerdote es llamado para presentar las ofrendas del pueblo al Señor, para presentar los sacrificios del pueblo. ¿A qué se refiere Dios a través de su palabra cuando nos dice que el trabajo del sacerdote es presentar al Señor los sacrificios y las ofrendas del pueblo? Lo primero que el hombre que Dios llama a trabajar en su obra, lo primero que el pueblo y el mundo debe de entender es que Dios es espíritu. En otros tiempos, el pueblo tenía que ir a Aarón, el cual fue el primer sacerdote, y llevarle sacrificios al Señor según Dios se lo pedía. La palabra del Señor nos muestra y nos revela que Dios le pedía un animal específico al pueblo. Este animal, para poner por ejemplo, esta oveja, esta cabra, era llevada al lugar del sacrificio y su sangre era derramada. Esto limpiaba los pecados de los hombres. Esta oveja, esta cabra, este animal, tenía que tener un diseño específico. Ya esto no se hace. Ya este reglamento Jesús lo abolió. Él hizo el trabajo de estos animales. Hay diferentes pecados.
Hay diferentes ofrendas que el hombre le trae al Señor delante de su presencia. Hay ofrendas de perdón. Hay sacrificios de perdón. Hay sacrificios de reconciliación. Hay diferentes sacrificios que Dios espera delante de su presencia. Habiendo Jesús abolido todo lo que en otros tiempos se hacía, habiendo Jesús hecho el trabajo de estos animales, habiendo Jesús hecho este sacrificio, todo esto fue derribado. Pero sigue vigente. Lo que fue derribado en otros tiempos, lo voy a volver a repetir, lo que fue derribado fue la manera de llegar a la presencia del Señor. Fue la manera de llevarle el sacrificio al Señor. Esto fue lo que Jesús vino a hacer. Él murió por los pecados de los hombres. Él fue aquel cordero que derramó su sangre por el mundo entero, por la humanidad. Ahora decía, ¿qué es lo que tiene que hacer el ser humano hoy? Ya luego de que Jesús, habiendo tomado su posición a la diestra del Padre, Jesús haciendo el trabajo, completando el trabajo que vino a hacer a la tierra. Él murió por los pecados de los hombres y ahora está a la diestra del Padre como sumo sacerdote.